Capítulo 15. ¿El torneo que planean hacer ustedes si se enfrentan a Wes? Preguntó Gary. Estaban secuestrados en la habitación de Ash por el momento. Después del final del torneo del día, los tres novatos consideraron oportuno retirarse a un lugar más fresco por un tiempo y darse, sin mencionar a sus Pokémon, un descanso del calor. Bueno, la mayoría de ellos. Ash sabía que Pirro estaba volando sobre la nave en algún lugar, al igual que Pidgeot y Talon. Blastoise, Touze y Seadra también estaban en cubierta, nadando en las enormes piscinas. Pero Ash tenía a Eevee en su regazo y le cepillaba el pelaje mientras ella dormitaba, mientras Pikachu perseguía sin entusiasmo a Teddiursa de Leaf por la habitación. Teddiursa, por supuesto, se estaba divirtiendo demasiado, pensó divertido. Sobek estaba durmiendo una siesta después de recibir una poción del centro Pokémon del barco para tratar las picaduras que había recibido de Luxray. Spectre se encontraba actualmente a la sombra de Ash. La única señal de él era una pequeña luz roja que parpadeaba ocasionalmente. Parecía que se estaba recargando de su batalla, ya que a menudo prefería la comodidad de la sombra de su entrenador después de una pelea dura. Ash había leído que ese comportamiento era común entre los tipos fantasma, que existían en ese extraño limbo entre la realidad y la distorsión. Leaf se encogió de hombros y acarició el pelaje de Rose con amor. La Ninetales estaba tendida sobre la cama de Ash con la cabeza en el regazo de su entrenador, complácida por la atención. Todo lo que podemos hacer es dar lo mejor de nosotros. Obviamente tiene mucha experiencia y sus Pokémon están bien entrenados. Si perdemos, perdemos. Es mejor para nosotros luchar contra él ahora, incluso si terminamos perdiendo, señaló Ash. Va a participar en la conferencia Índigo. Esto nos dará la oportunidad de ver cómo lucha. Nos ayudará a prepararnos para más adelante. Gary frunció el ceño. Sigue siendo molesto. Aún no has perdido, señaló Leaf con una sonrisa. Y tampoco planeo perder, replicó. Simplemente no esperaba pelear contra un pez gordo en mis vacaciones. Quiero ese huevo. El Eevee de Gary, que había estado observando a Pikachu y Teddiursa y charlando con ellos, saltó al brazo de su entrenador y comenzó a lamerle la cara, moviendo la cola. El otro chico suspiró y acarició el pelaje del tipo normal con cariño. ¿Qué Pokémon tiene este tipo otra vez? Además de las bestias legendarias de las que nos hablaste. Hariyama y Typhlosion, respondió Ash, ignorando el comentario de Gary de no, mierda mientras pensaba un poco más. El único otro que he visto es Umbreon, pero creo que también tiene un Tiranitar. Aunque no puedo verlo usándolo aquí. Aparentemente, tiene una actitud desagradable. Acabas de describir a todos los Tiranitar de la historia. Ash esbozó una sonrisa. Supongo que sí. Gary suspiró y se dejó caer sobre su espalda, todavía acariciando a Eevee. Pidgeot podría hacerle algo de daño a Hariyama, pero es tan voluminoso que no tengo idea si realmente puede noquearlo. Creo que Kadabra es mi mejor opción. Simplemente nos teletransportaremos cada vez que se acerque demasiado y lo destruiremos. Con ataques psíquicos hasta que caiga, Blastoise probablemente pueda tomar Typhlosion. Si usa Umbreon, entonces Machoke. Ash asintió. Honestamente, Gary probablemente tenía la mejor oportunidad de los tres con su mayor variedad de Pokémon. Sabía que O sin duda tenía más, pero su conocimiento limitado de su equipo hacía difícil predecirlo. Tal como estaban las cosas, si uno de ellos peleara contra Wes en la final, al menos la mitad de su equipo probablemente sería completamente desconocido. ¿Qué hay de ustedes? Preguntó Gary. Creo que Talon se ocupará de Hariyama, decidió Leaf. Saur es más fuerte, pero creo que se sentiría abrumado contra un enemigo como ese. No estoy seguro de si Talon realmente puede vencer a Hariyama, pero tal vez pueda desgastarlo para que Saur pueda acabar con él. Pulver contra Umbreon. Typhlosion, no tengo idea. Seadra no puede luchar en tierra y no hay manera de que pueda traer a Onix a este barco. Teddiursa es demasiado joven. Rose es probablemente mi mejor oportunidad. Simplemente tiene demasiada experiencia para nosotros en este momento. Ha tenido mucho más tiempo para entrenar a su equipo, coincidió Ash. Creo que usaré Spectre contra Hariyama. Gary levantó una ceja. No Charizard de cierre. Piro aún no conoce ningún movimiento de tipo volador además del Wing Attack, admitió Ash. Y la habilidad de Hariyama es Stick Fat. Probablemente ignorará sus llamas durante mucho tiempo antes de que comiencen a hacer una diferencia, suponiendo que simplemente se quede ahí y las tome en primer lugar. Y Pyro todavía está aprendiendo a luchar en el aire. Lo agotaría. Es mucho más pesado que Pidgeot o Fearow, estuvo de acuerdo Leaf.
Miró con curiosidad el pequeño ojo rojo en la sombra de Ash. ¿Te gusta sentirlo en tu sombra, o algo así como? Ash se encogió de hombros. No es algo físico, pero puedo sentir que él está allí. Es como si tuviera una atadura invisible atada a mí. Parecía fascinada. Spectre parpadeó hacia ella. Probablemente será mi mejor oportunidad contra Ariyama, reiteró Ash. Es difícil lidiar con Chick-Fat, pero creo que podemos reducirlo con Willow-Wisp y Chick. Aún no dominamos X. Pero incluso sin X, no estoy seguro de qué podría hacer Ariyama para Spectre. No lucharemos justamente contra él, eso es seguro. Lo ideal sería usar Douse contra Typhlosion, continuó. Opiro. Typhlosion es bastante rápido, así que de cualquier manera, no será fácil. Contra Umbreon, me gustaría usar a Sobek. No estoy seguro de qué podría hacer contra Ant Pit. ¿No quieres usarlo contra Typhlosion? A Sobek no le gustará que Typhlosion prenda fuego a todo, suspiró Ash, mirando al crocodile con cariño. Es duro, pero incluso él solo puede soportar una cantidad limitada de calor antes de que sea demasiado. Si Douse o Pirro debilitan a Typhlosion, creo que podría derribarlo. Sobek soltó un gruñido en sueños y sus fosas nasales se dilataron ante algo invisible. Sus posibilidades de vencer a Wes eran bajas, pero al menos la experiencia sería valiosa. No todos los días tenían la oportunidad de luchar contra alguien como el Orreano, un entrenador altamente calificado con años de experiencia en su haber, por no hablar de todo lo que había logrado en su tierra natal contra Piper. Gane o pierda, Ash estaba deseando que llegara. Bienvenidos al segundo día del torneo Pokémon DST. Anne. Exclamó Ángela, luciendo tan alegre como el día anterior. La multitud aplaudió y la joven continuó haciendo lo que mejor sabía hacer. Hoy se celebran las batallas del cuarto, finales y semifinales. Al final del evento de hoy, solo quedarán 2 entrenadores para la ronda final de mañana. Ash se apoyó contra la pared de la sala de espera de entrenadores mientras Ángela hablaba. Hoy estaba nublado, así que al menos habría algo de sombra. Aunque dudaba que lloviera realmente. El pronóstico había sugerido que haría buen tiempo hasta la isla Cinnabar. Sacudió esos pensamientos de su cabeza y se concentró. Estas batallas determinarían quién pelearía contra quién en la ronda final. Su desempeño hoy determinaría si tenía la oportunidad de ganar el torneo y el nuevo Pokémon. Necesitaba concentrarse. Los cuartos de final consistieron en más batallas dobles. Las semifinales serían de 3 contra 3 y la final sería de 6 contra 6. Había planeado lo mejor que pudo para cada posibilidad. Contra cualquiera de ellos, salvo Wes, por supuesto, que seguía siendo un poderoso comodín, tenía una estrategia para ganar. Hablando del diablo, Wes peleó en el primer combate. Ash parpadeó mientras soltaba a Ariyama, el tipo luchador parecía ser uno de sus favoritos, y a un Granbull de aspecto nervioso. Eso no era nada malo para la raza, que generalmente dependía de intimidar a los enemigos antes de que estos atacaran para abrumarlos. Claramente, este Granbull carecía de esa confianza. El canino bípedo seguía mirando a su entrenador en busca de tranquilidad, lo que Wes rápidamente le proporcionó. Ash se sorprendió brevemente de lo amable y alentador que era el entrenador mayor, pero claro, había pasado años rehabilitando Pokémon Sombra. Quizás Granbull había sido uno de ellos y se estaba acostumbrando a pelear de nuevo. A pesar de su nerviosismo, todavía dio una gran pelea. Ariyama se recostó y apoyó al tipo Hada mientras Granbull hacía la mayor parte de la lucha. Slowbro y Golbat de su oponente fueron derrotados con poderosos mordiscos y una sorprendente variedad de movimientos. Parecía que a Granbull le gustaba lanzar Thunderbolts, Flamethrowers y Shadow Balls a distancia antes de acercarse para terminar la batalla lo más rápido posible. Tan pronto como Slowbro fue noqueado por un frenesí de Thunderfangs y Crunches, Granbull corrió de regreso con Wes para alejarse de Golbat. Esa fue la única vez notable en la que Ariyama intervino, ya que atacó al tipo veneno con un enorme torbellino. Ash frunció el ceño. Ariyama claramente tenía estrategias para lidiar con los tipos voladores. Como si luchar ya no fuera lo suficientemente difícil. Granbull no parecía tan poderoso, pero aún así era una fuerza a tener en cuenta. Tendría que pensar en eso. Quizás Wes estaba tratando de darles a algunos de sus Pokémon más débiles una pequeña experiencia de batalla. Ash podría trabajar con eso. El próximo partido enfrentará a Ash contra Catherine. Declaró Ángela, sacándolo de sus pensamientos. Ambos entrenadores, por favor vengan al campo de batalla. Apretó la Pokébola de Pirro en su mano mientras se dirigía al campo para encontrarse con su próximo oponente.
Catherine era una adolescente unos años mayor que él. Parecía suave, pero él sabía que no debía subestimarla. Después de todo, había llegado hasta aquí. Ash estaba listo para liberar a su equipo primero. Amplió la Pokébola de Pirro y la de Eevee, soltándolos como uno solo. Eevee estaba sentada remilgada, concentrada y en silencio mientras su compañero Charizard azotaba su cola y rugía desafiante. Catherine le ofreció a Pirro una mirada cautelosa, pero se armó de valor rápidamente y soltó a sus dos Pokémon, un Persa y un Absol. Ash reconoció a este último por su reveladora guadaña, que se encontraba como un cuerno en el lado derecho de su cráneo. El arma era muy afilada y, aunque Ash sabía poco de Absol fuera de su entrada en Pokédex, sabía lo suficiente como para mantenerse alejado de la guadaña. Persa los miró perezosamente mientras levantaba una pata para lamerla y luego se frotaba los bigotes. Absol estaba firme con sus cortas orejas erguidas y sus ojos agudos. Parecía particularmente cauteloso con Pyro, especialmente cuando Charizard rugió, pero no mostró miedo. Ángela cortó su mano. Comenzar. Lanzallamas, ordenó Ash. Eevee, Swift. Busca una oportunidad. Pyro echó la cabeza hacia atrás y soltó un torrente de llamas abrasadoras. Ash observó cómo el ataque casi alcanza al Pokémon de su oponente, pero la cabeza del lanzallamas explotó violentamente antes de que pudiera hacer contacto. Eevee comenzó a moverse, acercándose al borde del campo con las orejas aguzadas. Una columna de humo negro salió de donde había estallado el ataque, pero se disipó cuando una espada de energía violeta fue lanzada hacia el Pokémon de Ash. Reaccionó rápidamente. Garra de metal. Las garras de Pyro brillaron con un brillo plateado metálico y se lanzó hacia adelante para encontrarse con la espada, que explotó al contactar el propio ataque de Charizard. Los ojos de Ash se abrieron cuando Absol de repente se lanzó a través del humo, su guadaña brillando del mismo color que la hoja de energía que Pyro acababa de destruir. Sacudió la cabeza y la guadaña disparó otra de las espadas a Pyro a quemarropa. El Psycho-Cup tomó a Pyro en su pecho y lo obligó a retroceder varios metros, pero solo gruñó y cargó de nuevo para clavar Metal Claw en la cara de Absol. El tipo oscuro retrocedió ante el golpe y gruñó, retrocediendo con un rápido salto para unirse a Persian en su propio lado del campo. Desafortunadamente para Absol, Eevee lo castigó con un Swift que lo derribó en el aire con un grito. Recuperó su equilibrio, pero miró de reojo al tipo normal mientras ella le devolvía la mirada con indiferencia. Persian aparentemente no había hecho nada, pero Ash se preguntó si había sido responsable de detener el ataque inicial del lanzallamas. Ciertamente parecía bastante engreído. El rostro de Catherine coincidía con el de su Pokémon mientras daba sus propias órdenes. Persa, gema de poder en Charizard. Absol, danza de espadas. Persian se levantó perezosamente y la gema en su cabeza brilló por un instante antes de que un rayo de energía rojo fuera disparado hacia Pyro. Mientras tanto, Absol tomó una posición detrás de su compañero de equipo y cerró los ojos, concentrando el poder a lo largo de la guadaña en su cabeza. Si se le permitiera usar Swords Dance, su poder aumentaría bastante. Ash no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera voluntariamente. Habló lo suficientemente bajo como para que solo sus Pokémon lo escucharan. Esquiva. Lanzallamas en el campo. Distrae a Persian. Eevee, flanquéalos y atrapa a Absol. Pyro se lanzó al aire por encima de la gema de poder, que fracasó contra las barreras psíquicas que protegían a la multitud. Inmediatamente, atacó el campo con un lanzallamas. Persian saltó lejos, molesto porque le disparó otra Power Gema al Charizard sin éxito. En su molestia, Persian no vio a Eevee corriendo a su lado con un estallido de velocidad para llegar a Absol. Los ojos del tipo oscuro todavía estaban cerrados cuando Eevee se abalanzó, con la cola plateada brillando. La frenética advertencia de Catherine no fue lo suficientemente rápida. Absol aulló cuando Eevee golpeó su cola de hierro en el costado de su cabeza, sacándolo de Swords Dance y aturdiéndolo momentáneamente. Eevee aprovechó la oportunidad y la atacó con una bola sombra por si acaso. Catherine frunció el ceño. Persa, Night Slash. Consigue a Eevee. Persian se abalanzó con una velocidad increíble para una criatura tan perezosa, sus garras brillando en negro mientras atacaba a Eevee. Ella saltó sobre el primer golpe, pero estaba demasiado cerca del felino para evitar el segundo. Persian la empujó a través del campo, de regreso al lado de Ash. Eevee cayó al suelo y logró recuperar el equilibrio, pero una de sus patas delanteras parecía estar lastimada. Prefería mucho su peso al otro. Apretó el puño. Dragón Rush. Pyro rugió mientras atacaba a Persa, la energía dracónica azul verdosa surgía a su alrededor.
El gato no se dejó intimidar y, en cambio, le devolvió el gruñido, con el pelo erizado. Rayo. La gema de Persian repentinamente explotó con electricidad justo cuando su enemigo se acercaba. El rayo golpeó a Pirro y este gritó de dolor, pero aún así no se detuvo. Derribó a Persian y el felino gritó, de repente atrapado por 200 libras de furioso Charizard. Afortunadamente para Persian, Absol ya se había esforzado y disparó otra hoja de energía de su guadaña para hacer retroceder a Charizard antes de que pudiera mutilar al tipo normal. Piro gruñó ante la interrupción, pero entonces un rayo rojo atravesó el humo como una bala y golpeó su pecho con dureza. Persian había logrado un golpe limpio con otra Power Gem. El Charizard rugió de furia y dolor mientras caía sobre una rodilla. Ash sintió una punzada de preocupación. Su amigo era fuerte, pero ser golpeado por Thunderbolt y Power Gem uno tras otro tenía que doler. Necesitaba volver a poner a su equipo en marcha o, de lo contrario, Catherine ganaría. Acosadlos, ordenó. Haz que Pirro se recupere. EB volvió a la pelea con Kick Attack, más lento para su pierna lesionada, pero aún así rápido, y procedió a bombardear a sus oponentes con un uso juicioso de Shadow Ball y Swift. Absol se retiró rápidamente, desconfiando de la fuerza de EB después de recibir algunos golpes de ella, pero Persian parecía menos preocupado y rechazó los ataques con Night Slashes. Piro se obligó a ponerse de pie, con un gruñido ondeando en su garganta. Catherine frunció el ceño mientras el tipo fuego se recuperaba. Hyperbeam. Danza de espadas. Absolutamente no. Hipervoz. Persian y Absol habían comenzado a preparar sus movimientos cuando EB dejó escapar un chillido, un maullido agudo que hizo que incluso Pirro sacudiera la cabeza. No estaba tan molesto ya que no estaba en la línea de fuego, pero al menos seguía siendo molesto. Sus oponentes, sin embargo, habían estado expuestos directamente a Hyper Voice y su oído era mucho más sensible que el de Charizard. Parecía que Persian iba a vomitar antes de poder escupir un Hyperbeam y Absol estaba simplemente aturdido, con la cabeza entre las patas y raspándose las orejas. Mentalmente agradeció a Surge y Jolteon por ese pequeño truco desagradable antes de volver al trabajo. Mano amiga. Piro, lanzallamas. Bájalos. EB saltó sobre el hombro de Piro y su pequeño cuerpo tembló mientras canalizaba su fuerza directamente hacia Charizard, quien parecía hincharse de poder. El Pinjan no fue tan simple como parecía. Ash rara vez lo usaba ya que, para empezar, no estaban en muchas batallas dobles o triples, pero más que eso, generalmente consumía energía. Se trataba de que un Pokémon transfiriera su fuerza a su compañero. En teoría, era bastante fácil de entender, pero agotaba bastante al ayudante y si no estaba en contacto físico directo con su pareja, gran parte de esa energía se desperdiciaba en el proceso de transferencia. Su uso dejó un efecto secundario no muy diferente al de Hyperbeam, ya que el ayudante tuvo que recuperar su fuerza. Pero como Persian y Absol estaban tratando de recuperarse de la Hyper Voice de EB, Ash decidió intentarlo. De todos modos, sería bueno que EB practicara con él. La furia justa ardió en sus ojos cuando Pirro soltó un lanzallamas potenciado que avergonzó a todos los que estaban delante de él. Persian y Absol fueron tragados por el infierno, y Ash sonrió al escuchar los finos chillidos de sus oponentes expuestos a elementos muy hostiles. Cuando las llamas se disiparon, quedó satisfecho con lo que vio. Persian estaba inconsciente, con el pelaje chamuscado y los ojos sin ver. Absol se tambaleaba, aturdido y apenas capaz de mantenerse en pie. Logró lanzar una mirada furiosa, pero estaba claro que el lanzallamas de Pirro había hecho su trabajo. Ash entrecerró los ojos cuando recordó a Persian, pero Absol no había caído del todo. EB saltó del hombro de Piro, aterrizó inestablemente y le siseó al tipo oscuro, quien solo pudo gruñirle en respuesta. La fuerza de voluntad de Absol era impresionante, eso lo daría. Echador de llama. Piro desató otra llamarada, pero Catherine recordó a Absol antes de que pudiera alcanzar al tipo oscuro. Ash suspiró aliviado. Miró al otro lado del campo para ofrecerle una sonrisa a Catherine, pero ella parecía furiosa y, después de recordar a Absol, se fue furiosa. Bueno, supuso que no todo el mundo podía sentirse feliz con una buena pelea. Llamó a Pirro y a EB inmediatamente y abandonó el campo para dirigirse a la estación de curación en el barco. Por mucho que quisiera quedarse y ver las batallas de Gary y Leaf, también quería asegurarse de que sus Pokémon se curaran adecuadamente. Eso, por supuesto, suponiendo que Ash pasara de las semifinales. Piro y EB estarían bien, le aseguraron. Su titular estaba listo antes de que Gary terminara su partido, lo que no era sorprendente, ya que Pirro no había sufrido ningún daño grave.
La pata de Eve había resultado magullada por el ataque de Persian, pero la enfermera le aseguró que estaría completamente recuperada al día siguiente. Tenía un pequeño envoltorio alrededor del lugar donde se había aplicado la poción, pero aparte de eso, simplemente estaba cansada. Ash felizmente la mimaría nuevamente una vez que las batallas del día hubieran quedado atrás. Mientras la enfermera y la residente Blissey hacían su trabajo, Ash miraba el partido de cuartos de final de Gary en el televisor instalado en el vestíbulo. Kadabra y Eve de Gary estaban destrozando a sus oponentes, un Grimer y un Weezing. Parecía que su enemigo era un especialista en veneno. El Eve de Gary estuvo, como en la batalla de Ash, mayoritariamente presente para acosar a sus oponentes, mientras que Kadabra hacía el trabajo pesado. En privado pensó que su propio Eve había soportado más peso que el de Gary. El tipo normal era rápido, pero carecía del poder de infligir daño del Eve de Ash. Escutió un flujo casi constante de ataques de Swift, pero nunca se acercó lo suficiente para hacer mucho más. Kadabra fue la verdadera estrella del espectáculo. Su habilidad con los ataques psíquicos era impresionante, por decirlo menos. Aunque no era la Kazam, Ash tuvo que admitir que destrozaba a sus enemigos con maestría. Grimer fue levitado casualmente en el aire para que Eve pudiera bombardearlo con E-Swift. Mientras se hacía esto, aparentemente como una ocurrencia tardía por parte de Kadabra, el psíquico procedió a atacar a Weezing con un uso juicioso de Sibeamis y Shock. No hace falta decir que la batalla fue un poco unilateral. Su pobre oponente estaba dando órdenes frenéticamente, pero Grimer estaba indefenso casi desde el principio y Weezing simplemente no era suficiente por sí solo para lidiar con Kadabra. Para cuando los Pokémon de Ash se curaron y volvieron a su lado, el partido de Gary había terminado. Se apresuró a regresar a la sala de espera para ver a Leaf. Y así, Leaf reclama la victoria. Parpadeó sorprendido cuando regresó al campo de batalla. En los 10 minutos aproximadamente que le tomó regresar, Leaf ya había terminado su batalla. Parecía tremendamente confiada, sonriendo ferozmente mientras Talon gritaba su victoria y las colas doradas de Rose se balanceaban perezosamente. El oponente de Leaf recordó a Butterfree y Pelipper, luciendo un poco mortificados. Aparentemente, no esperaba perder tan fácilmente como parecía. Talon y Rose parecían como si no hubieran recibido ni un rasguño. Sintió una mano en su hombro y se giró para ver a Gary sonriendo. Ella limpió la casa. Casi me siento mal por el tipo. Ninetales prácticamente noqueó a Butterfree de un solo golpe y luego Pelipper golpeó a Fearow con una pistola de agua. Estaba tan enojado que deberías haberlo visto. Ash hizo una mueca de simpatía por el pájaro. Estaba seguro de que Pelipper todavía sentiría las secuelas de la furia de Talón mañana. El estilo de lucha de Leaf era brutal. Vi tu partido en la televisión del centro. ¿Oh sí? Gary se encogió de hombros. No fue tan especial. Kadabra es genial y Eve necesitaba ejercitarse. ¿Cómo está tu equipo? Estarán bien, aseguró. Pyro probablemente pueda volver a funcionar hoy, pero Eve estará fuera hasta mañana. Gary sonrió. Suponiendo que llegues hasta mañana. Todavía tengo a Sobek y los demás, desafió Ash. Y tengo a Blastoise, respondió su rival. Y tengo una lata de silencio si ustedes, muchachos, no le ponen la tapa, espetó Leaf mientras se unía a ellos. Puso su mano contra su cadera y suspiró, pero tenía un brillo burlón en sus ojos. Honestamente, ustedes dos son como un par de niños peleando por un juguete. Ash sonrió y Gary puso los ojos en blanco, pero antes de que pudieran comenzar otra ronda de bromas, Angela estaba haciendo anuncios nuevamente. Ahora comenzaremos las semifinales. Llamó su atención de inmediato. Quedaron 4 entrenadores. Él, Gary, Leaf y Wes. De una manera u otra, ya había ganado un premio. Pero Ash iba por el oro y los derrotaría a todos si fuera necesario. Angela tomó un trago rápido de agua y comenzó a anunciar de nuevo. Estos combates consistirán en batallas individuales de 3 contra 3 y concluirán cuando todos los Pokémon de un lado no puedan continuar. Aquí está el primer enfrentamiento. Levantó una especie de tableta y presionó un botón en la pantalla. Después de unos segundos, levantó la vista para anunciar el primer par de zapatillas. Gary Wes. Mierda. Gary frunció el ceño, mirando a Lorreano mientras entraba pavoneándose al campo. Leaf tuvo la cortesía de hacer una mueca. Buena suerte. Murmuró algo en voz baja y siguió a Wes al campo de batalla. Sinceramente, Ash se habría sentido mal por cualquiera que luchara contra los Oreanos, pero no había nada que hacer al respecto ahora. Todo lo que pudieron hacer fue lo mejor que pudieron. El primer movimiento es para Gary. Libera a tus Pokémon.
Gary liberó a Pidgeot al instante. El tipo volador chilló cuando nos lo miró a los ojos, agitando sus enormes alas en una muestra de amenaza ante el desafío percibido. Él le devolvió la sonrisa, sin importarle la agresión, y perezosamente alcanzó una Pokébola en su cinturón. Ash parpadeó sorprendido cuando lo que surgió fue un Pokémon que nunca había visto antes. A primera vista, parecía un Dunsparce, pero tenía más del doble de tamaño que el promedio y el cuerpo estaba segmentado. Tenía un enorme taladro en el extremo de su cola que giraba lentamente y la punta azul brillaba un poco. Él frunció el ceño. Ash sabía poco de Dunsparce y aunque era consciente de que podía evolucionar, sabía aún menos sobre la evolución. Los Dunsparce eran raros, solo se encontraban en las cuevas más profundas y oscuras, y no eran conocidos por ser particularmente fuertes. Significaba que no tenían mucha presencia en los principales círculos de batalla. Como tal, pocos entrenadores realmente lucharon contra ellos. Incluso Gary frunció el ceño y su confianza y desprecio fueron reemplazados por una abyecta confusión. Claramente, había estado esperando a Hariyama o Typhlosion. Incluso el comportamiento tímido de Granbull habría sido más esperado que esto. Ash ni siquiera podía recordar cómo se llamaba. El tipo normal grande ni siquiera miró a Pidgeot, o si lo hizo, no pudo ver al pájaro. Al vivir en cuevas como lo hacían, Dunsparce y su evolución tenían poca utilidad para la vista. Se anunció el inicio del combate y Pidgeot se lanzó al aire. Wes resopló. Trampa. Se abrió un agujero debajo del tipo normal y cayó, cerrando el espacio sobre él sin apenas signos de esfuerzo. Ash parpadeó. Naturalmente, los Pokémon en el torneo no podían cavar muy lejos, no serviría si cavaran en el suelo del campo de batalla y terminaran dañando la nave, pero el mayor problema aquí era el hecho de que ninguno de los oponentes podía golpear al otro. Pidgeot permaneció en el aire, con los ojos atentos a cualquier señal de su oponente. Gary frunció el ceño e hizo lo mismo. Su enemigo hizo notar su presencia muy pronto. Aparecieron varios agujeros por todo el campo de batalla hasta que parecía que estaba hecho de queso. El extraño Pokémon de repente asomó la cabeza por un agujero y Pidgeot se lanzó hacia él por orden de Gary. Esperó un momento y luego abrió la boca. Una explosión surgió de sus fauces. Un aullante vendaval de viento que repelió a Pidgeot y lo envió volando de regreso al aire con un grito de sorpresa. No pareció dolerle mucho, pero estaba claramente nervioso. Wes sonrió. Dunsparce, túnel. Rango. Se sumergió nuevamente bajo tierra y volvió a emerger para disparar un Thunderbolt a Pidgeot. Desafortunadamente, el pájaro ya se había recuperado y se abalanzó antes de tomar represalias con un Air Slash. Dunsparce retrocedió nuevamente y apareció a una distancia considerable antes de disparar un lanzallamas a continuación. La batalla duró bastante tiempo. Pidgeot era demasiado rápido para que Dunsparce lo golpeara y el tipo normal, Ash asumió que era un tipo normal dada su amplia gama de ataques elementales y el hecho de que apenas se veía diferente a un Dunsparce, se sumergía nuevamente en sus túneles antes de que Dunsparce lo golpeara. El oponente podría tomar represalias. Wes parecía completamente tranquilo, pero Gary claramente se estaba frustrando. Estaba a la defensiva y Pidgeot no tenía forma de sacar a Dunsparce de los túneles, no había nada que pudiera hacer además de esperar un golpe de suerte. Pero a pesar de su frustración, Gary no era estúpido. En un momento, decidió que ya estaba harto de idas y venidas sin sentido. Esté atento. No tome represalias. Pidgeot hizo lo que le ordenaron y simplemente comenzó a esquivar en lugar de devolver el golpe. Ash apostó que Gary esperaba que Dunsparce se cansara o cometiera un desliz. Pareció funcionar. Pasó otro minuto y Pidgeot esquivó los ataques de Dunsparce con facilidad, y luego el extraño Pokémon simplemente salió de un túnel y salió a la luz. Por supuesto, todavía tenía muchas rutas de escape y parecía hacer alarde de ese hecho frente a sus oponentes, retándolos a intentar atraparlo. Gary se burló de la criatura mientras agitaba su cola con punta azul verdosa. Pidgeot le gritó indignado. Dunsparce se giró ligeramente para enfrentar mejor a Pidgeot, con el cuello estirado hacia arriba. Ash se preguntó si estaba usando ecolocalización o algo similar para detectar al tipo volador. Su visión parecía demasiado pobre para poder ver a Pidgeot. Abrió la boca y escupió otro huracán, pero Pidgeot simplemente agitó sus alas y atrapó la corriente ascendente, mínimamente afectado por el viento. Y entonces Dunsparce escupió un hiperbeam fino y enfocado que alcanzó a Pidgeot en el pecho. El pájaro chilló cuando la explosión lo consumió, haciendo que Pidgeot cayera en picado hacia el suelo.
La cola de Dudunsparce se agitó, aparentemente satisfecha consigo misma. De repente Pidgeot se recuperó a unos 6 metros del campo, justo cuando Gary estaba levantando su Pokébola para recuperarla, y el tipo volador atacó a Dudunsparce con un grito enfurecido. El tipo normal intentó volver a sumergirse en sus túneles, pero chilló cuando Pidgeot atrapó la cola con sus garras y la arrancó. Lleno de justa furia, el pájaro procedió a brutalizar a Dudunsparce a quemarropa, martilleándolo con su pico, sus alas duras como el acero y sus espadas de viento. Por unos momentos, Ash pensó que Pidgeot podría realmente noquearlo. Pero Dudunsparce rápidamente recuperó el control de sí mismo y se retorció violentamente, liberándose de las garras de Pidgeot. El pájaro retrocedió tambaleándose, todavía debilitado por el Hyper Beam, y Dudunsparce lo atacó con un Thunderbolt para rematarlo. Gary recordó a Pidgeot, sonriendo a pesar de la pérdida. Wes parecía realmente sorprendido por primera vez que Ash podía recordar, estudiando a Dudunsparce con atención. El tipo normal definitivamente estaba peor, ya que había sido golpeado casi hasta dejarlo sin sentido antes de noquear a Pidgeot. Luego soltó a Blastoise. El enorme tipo agua miró a su enemigo con los ojos entrecerrados, pero sus cañones se flexionaron mientras se preparaba. Comenzar. Dudunsparce intentó disparar un Thunderbolt inmediatamente y retirarse bajo tierra, pero Blastoise interceptó con un Ice Beam sincronizado por expertos y evitó el daño por completo. Cuando la cola de Dudunsparce desapareció bajo tierra, Gary dio su siguiente orden. Pulso de agua. Inunda los túneles. Las cejas de Wes se movieron cuando Blastoise hizo precisamente eso, pero no parecía demasiado molesto. Si Ash tuviera que adivinar, imaginaría que Dudunsparce probablemente podría nadar bastante bien, dado que las cuevas a menudo estaban llenas de agua, era necesario que lo estuviera, pero esto probablemente limitaba su maniobrabilidad hasta cierto punto. Gary no había terminado. Congelarlo. Wes finalmente frunció el ceño. Hipertaladro. Dudunsparce de repente se lanzó fuera de un agujero cerca de Blastoise, con el taladro de cola girando violentamente y apuñaló al enorme tipo agua. De hecho, logró perforar el grueso caparazón por un momento antes de que Blastoise aullara y disparara el rayo de hielo directamente al cuerpo de Dudunsparce. El tipo normal retrocedió e intentó atacar de nuevo, pero un rápido Hydro-Pump finalmente lo derribó. Blastoise hizo una mueca y se llevó una mano a la herida. La grieta no era mala, pero Ash no podía creer lo rápido que Dudunsparce había logrado perforar el grueso caparazón. Los Blastoise eran conocidos por su armadura casi impenetrable. Gary también estaba sorprendido, con el rostro pálido. Pareció debatir si recordar a Blastoise por un momento antes de decidir no hacerlo. A pesar de la grieta, el tipo agua aún podía luchar. Wes recordó a Dudunsparce y soltó a un extraño tipo luchador que Ash reconoció como un Medicham. Juntó las manos y se inclinó ante Gary Blastoise. Sabía bastante más sobre Medicham. No eran tan poderosos físicamente como la mayoría de los tipos de lucha, pero combinaban su gran habilidad con habilidades psíquicas y eran especialmente talentosos con la precognición. Un Medicham bien entrenado podría vislumbrar destellos del futuro y utilizar esa información para evitar ataques entrantes o aprovechar las aperturas. Gary frunció el ceño al verlo. Medicham era nuevo para ellos. Parecía que Wes había decidido realmente cambiar la variedad de su equipo. Tal vez había considerado que Hariyama y Typhlosion eran predecibles. Eso o simplemente quería usar otros Pokémon. Ash nuevamente se preguntó si estaba usando Pokémon que tenían menos experiencia en batalla que su equipo principal. Dudunsparce había sido fuerte, pero no era tan poderoso ni duradero como Typhlosion ni Hariyama. Granbull había sido igual. La batalla comenzó. Clon de defensa, ordenó Gary de inmediato. Ash apostó que quería reforzar la fuerza del caparazón de Blastoise ahora que tenía una clara vulnerabilidad. Blastoise rápidamente comenzó a usar la combinación, cubriendo su lado del campo con doble team. Medicham observó, imperturbable, al igual que Wes. Punto de presión, AS. El psíquico rápidamente golpeó varios puntos de su propio cuerpo con dedos brillantes. Pareció respirar profundamente por un momento y cerró los ojos para concentrarse. Una estrategia para empoderarse, si Ash tuviera que adivinar. Estaba bastante seguro de que había usado acupresión, pero no podía estar seguro de hasta qué punto. Blastoise completó su defensa de hierro y disparó Hydro-Pumps en ráfagas cortas a Medicham, quien simplemente se giró y se inclinó alrededor de ellos. Ash no vio la luz de detectar en sus ojos. Esta era solo su habilidad natural con la precognición.
Podría ser interrumpido o retorcido con movimientos fantasma, oscuros o de tipo insecto, o incluso abrumado por un psíquico más potente, pero Blastoise no poseía ninguna de las armas necesarias para bloquear ese tipo de previsión. Gary también lo sabía. Frunció el ceño e intentó algo más. Rayo de hielo. Congela el campo. Thunder Bullet, ordenó Wes. Al momento siguiente, Medicham se movió. Se abalanzó sobre Blastoise con pasos elegantes, bailando alrededor de los rayos de hielo que rápidamente se convirtieron en hidrobombas mientras Medicham acortaba la distancia. Sus manos brillaban con un tono plateado duro mientras se apretaban en puños y luego chispeaban con un relámpago. Gary se dio cuenta de que seguiría esquivándolo y cambió su estrategia. Giro de acero. Todo el cuerpo de Blastoise brilló con Iron Defense mientras se retiraba a su caparazón y giraba, cargando contra Medicham. No era muy rápido, pero si podía derribar al tipo luchador, había una posibilidad de que Blastoise pudiera derrotarlo. Desafortunadamente, la precognición de Medicham demostró ser una habilidad poderosa. Ash observó con incredulidad cómo saltaba hábilmente sobre el caparazón giratorio, manteniendo el equilibrio con un juego de pies impecable mientras miraba al tipo agua debajo de él. Medicham se concentró, se lanzó y golpeó una de las crestas de los cañones de Blastoise. El impacto desequilibró a Blastoise lo suficiente como para perder el control y estrellarse. Medicham aterrizó con gracia y facilidad, con una pierna ligeramente separada del suelo en posición de lucha. Blastoise salió de su caparazón aturdido, pero enojado. Iron Defense lo había protegido de los peores daños y la descarga eléctrica no había perforado su grueso caparazón. El punto débil que Dunsparce había perforado estaba en su vientre. Medicham entró en acción tan pronto como Blastoise se expuso nuevamente, agachándose debajo de otra Hydro-Pump antes de aplastar el punto débil con otro Bullet Punch electrificado. Blastoise aulló y golpeó con sus poderosas mandíbulas al luchador, pero Medicham retrocedió, tomó los costados de la cabeza de Blastoise entre sus manos y le estrelló la rodilla en la barbilla. Blastoise cayó. Ash solo pudo mirar con incredulidad al resto de la multitud mientras Gary recordaba su titular, con el ceño fruncido. Medicham regresó al lado del campo de Wes y se sentó en una postura meditativa, esperando a su próximo enemigo. Había pensado que Medicham era fuerte, y, por supuesto, se había fortalecido al comienzo de la pelea, pero nunca esperó que fuera capaz de derribar a Blastoise con tanta facilidad. Bien. Quizás no sin esfuerzo. Mientras Ash estudiaba al luchador, se dio cuenta de que Medicham respiraba mucho más pesadamente y parecía temblar de vez en cuando. Tal vez había usado más fuerza de la que pensaba para abrumar a Blastoise. Cualquier cosa menos podría no haber sido suficiente para terminar la pelea sin que Medicham sufriera daños graves. Después de todo, no era tan poderoso como Aoyama. Gary volvió a colocar la Pokébola de Blastoise en su cinturón y frunció el ceño, considerando al extraño luchador antes de tomar una decisión. Kadabra surgió. El bigote del psíquico se movió mientras miraba a Medicham, quien lentamente se levantó y se inclinó ante él. Dos pares de ojos brillaron con poder psíquico antes de que se iniciara la batalla. Shadow Ball. Puede predecir tus movimientos, ordenó Gary. No tendrás muchas oportunidades. Kadabra asintió y levantó su cuchara, concentrándose intensamente. Wes murmuró algo a Medicham y el luchador se puso en marcha. Se volvió borroso detrás de Kadabra con otro Bullet Punch electrificado, pero el psíquico simplemente se teletransportó y comenzó a lanzarle Shadow Balls intencionalmente débiles. Más eficiente energéticamente, pensó. Medicham lo esquivó, aunque frunció el ceño. La energía fantasmal obviamente iba a ser un problema. Ash tomó nota mental de eso. Spectre probablemente sería su mejor oportunidad contra Medicham si tuvieran que luchar contra él. El siguiente minuto de la batalla fue más o menos igual. Medicham intentaba acortar la distancia, ocasionalmente lanzando su propia bola sombra o disparando un Psybeam, pero Kadabra mantuvo su espacio seguro y simplemente se negó a estar expuesto al alcance de Medicham. Finalmente, Medicham cometió un error. Estaba cansado, tal como Ash pensaba, y una bola sombra le cortó el brazo mientras intentaba esquivarlo. Se tambaleó, el cansancio se multiplicó a medida que sus habilidades psíquicas fallaban, y Kadabra aprovechó la oportunidad. Primero, un Sisog lo desequilibró, y su intento de esquivarlo hizo que Medicham saltara a una bola sombra mucho más poderosa que las molestias que Kadabra había utilizado hasta ahora. La explosión destrozó su delgada estructura y el caza se desplomó, recuperado en su Pokébola incluso antes de tocar el suelo. Wes parecía estar contento con su desempeño dada la sonrisa en su rostro.
Pero la sonrisa rápidamente se convirtió en una sonrisa malvada cuando soltó a Umbreon. Gary frunció el ceño y Ash inmediatamente supo que la pelea había terminado. Kadabra no tenía ninguna posibilidad contra el tipo oscuro. Eso solo se enfatizó cuando comenzó la pelea y Umbreon aulló, desatando una ola de sonido retorcido a través del campo de batalla. Snarl no era muy poderoso, pero era genial para meterse con psíquicos y fantasmas, que eran especialmente vulnerables a los movimientos de tipo oscuro. Kadabra ya parecía claramente incómodo y sus ojos se abrieron con miedo cuando Umbreon le escupió un Dark Pulse. Gary ni siquiera dejó que el movimiento hiciera contacto. Recordó a Kadabra en un instante y perdió. Umbreon meneó la cola, con la lengua colgando felizmente. Aunque no se había esforzado mucho, al menos parecía haberse divertido. Se acercó a Wes, quien acarició al tipo oscuro con cariño. Gary salió del campo, probablemente yendo directamente a la estación de curación, y Ash suspiró. No era sorprendente que Wes hubiera ganado, pero Gary había logrado noquear a 2 de sus Pokémon, incluso si ambos habían sido dolores de cabeza. Dudunsparce fue en última instancia lo que selló su destino. Gary podría haber compensado la derrota de Pidgeot si Dudunsparce no hubiera logrado perforar el caparazón de Blastoise con ese taladro ridículamente poderoso. Debilitar a Blastoise de esa manera había significado que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir a Medicham. Machoke incluso podría haber tenido una oportunidad de luchar contra Umbreon. Bueno, no tenía sentido insistir en ello ahora. Ash podría volver a ver la pelea más tarde. Era su turno de luchar. Caminó hacia el campo cuando se anunció su batalla y miró hacia arriba para ver a Leaf al otro lado. Ella estaba sonriendo, emocionada a pesar de, o quizás debido a, la última pelea. No pudo evitar igualarla. Él también estaba ansioso. Angela anunció las reglas a la multitud, pero Ash apenas le prestó atención. Estaba aprendiendo a desconectarse de los locutores y concentrarse principalmente en la batalla. Estaba previsto que fuera liberado primero. Con Eevee fuera de servicio por el resto del día, soltó a Pikachu primero. Dado que Onix estaba fuera de discusión, era una opción segura contra el equipo de Leaf. Pareció considerar al tipo eléctrico por un momento antes de alcanzar una Pokébola. La forma furiosa de Pulver emergió, con las fosas nasales ya dilatadas mientras miraba torvamente a Pikachu. Ash no pudo evitar sonreír peligrosamente. Oh, esto le iba a ir muy mal a alguien. O Pikachu molestaría al Primeape hasta que cometiera un error estúpido, o Pulver lo golpearía por tener la audacia de enfrentarse a ella. Bien. Sería interesante, cuanto menos. Ash vs Leaf. Empiecen. Mantente alejado de ella, murmuró Ash en voz baja. Las sensibles orejas de Pikachu se movieron en respuesta. Si te golpea, ya está. Thunderwave y Electroweb. Reduce la velocidad. Pikachu se rió e inmediatamente se desdibujó en un ataque rápido, disparando arcos de relámpagos al tipo luchador. Pulver resopló y saltó hacia él, tratando de acortar la distancia, pero Pikachu era demasiado rápido. Eso no significaba que Primeape fuera lenta. Era increíblemente acrobática, un rasgo apreciado por los Pokémon que vivían en bosques y montañas, y era absolutamente implacable. Pulver persiguió locamente a Pikachu, resoplando y chillando mientras intentaba atrapar al ratón. Pikachu logró golpearla con Thunderwave desde el principio. Cuando ella saltó de nuevo y falló, él la atrapó con una sacudida antes de que pudiera tocar el suelo. Pulver se tambaleó, pero sus ojos se entrecerraron con furia y solo gritó antes de continuar la persecución. Comenzó a lanzar Focus Blast a Pikachu, aunque la mayoría falló incluso antes de que ella los lanzara debido a las sacudidas de sus extremidades. El tipo eléctrico siguió atormentando a Pulver. Lanzaba Electrowebs a los pies de Primeape cada vez que saltaba, y ella ya estaba tan enojada que ni siquiera consideró las consecuencias de seguir saltando. Pero a pesar de que la ventaja estaba a favor de Pikachu, sus éxitos solo parecieron llevar a Pulver a nuevas alturas de furia. La mirada de Ash revoloteó hacia Leaf, frunciendo el ceño. Parecía no preocuparse en gran medida por la desventaja de Pulver, aunque se golpeaba el codo con los dedos, inquieta. Si tenía un plan, lo guardaba en silencio. Pikachu siguió corriendo, jadeando mientras continuaba evadiendo y electrocutando al furioso Primeape. Pulver recibió un Thunderbolt en la cara y finalmente rompió. Ella gritó y golpeó con el pie en el lugar, causando que los túneles que Dudunsparce había creado en la última batalla simplemente colapsaran. Los ojos de Ash se abrieron cuando todo el campo se movió unos centímetros.
No afectaría la estabilidad del barco, la parte inferior del campo estaba rodeada por una caja de contención para evitar tales cosas, pero se había desplazado suficiente tierra como para formar una especie de sumidero. Pikachu gritó cuando perdió el equilibrio, luchando por huir mientras Pulver se abalanzaba sobre él nuevamente. A pesar de que sus extremidades todavía temblaban, sus ojos ardían rojos con la intensidad imprudente del combate cuerpo a cuerpo, un movimiento que Ash aún no había encontrado, pero que sabía temer. El combate cuerpo a cuerpo era arriesgado. Un Pokémon descartaría todos sus instintos defensivos y se centraría exclusivamente en la necesidad de atacar. Los dejó vulnerables, pero el daño que podían causar en ese estado fue horrible. Para un Berserker como Primeape, era perfecto. Para empezar, a ella no le importaba la defensa, hasta donde Ash podía ver. Entró en una cómoda ira y comenzó a golpear todo a su paso mientras perseguía a Pikachu. El ratón canalizó agilidad ahora además de ataque rápido, desesperado por mantenerse alejado de la furiosa bestia. Ash no podía creer cuánta movilidad había mantenido a pesar de la parálisis. Se preguntó si Leaf había estado entrenando a Pulver para tolerar mejor las condiciones de estatus. No creía que Primeape fuera tan bueno para eludir los efectos. Pikachu golpeó a Pulver con otro Thunderbolt, que ella atravesó sin preocuparse por el daño. Pero Ash sabía que, a pesar de parecer ineficaz, cada golpe que recibía mientras estaba en combate cuerpo a cuerpo dolía mucho más. Lo que necesitaban era un movimiento que cortara su conciencia. Esperó, tenso durante unos segundos más mientras Pulver saltaba a otra Electrowave y tropezaba. Ash aprovechó la oportunidad. Volteó tackle. Era arriesgado, pero Pikachu no estaba lastimando a Pulver lo suficiente como para noquearla y Ash no estaba seguro de si podrían sobrevivir más que el tipo luchador. Su furia frenética podría no agotarse hasta que simplemente estuviera demasiado golpeada para permanecer despierta. Pikachu giró sobre sus pies y se abalanzó sobre el Primeape, cubriéndose con un rayo. Pulver se puso de pie justo cuando él saltó y se estrelló de cabeza contra su cráneo. Ella gritó de furia, tambaleándose por el impacto. De hecho, salió de Close Combat cuando sus ojos perdieron el tinte rojo, pero no fue suficiente. Pikachu quedó momentáneamente aturdido, el precio de la intensidad imprudente de Volt Tackle, y el Primeape lo atrapó. Ash frunció el ceño cuando Pulver agarró y arrojó el ratón a sus pies, ignorando las débiles descargas eléctricas, y lo aplastó con un cruel Brick Break. Volvió a golpear y solo golpeó tierra mientras Ash recordaba a Pikachu. Pulver lo miró de reojo, molesta por la fuga de su víctima, y le gritó al niño. ¿Quería pelear? Ash soltó a Douse. Los ojos del Poliwrath se entrecerraron cuando encontró un Primeape furioso en su camino. Ángela apenas anunció la pelea antes de que Pulver atacara nuevamente. Ella fue más lenta, pero todavía estaba furiosa. Déjala inconsciente, dijo rotundamente. Douse recibió el primer golpe, apretó el puño y la aplastó. El aire salió de los pulmones de Pulver con un silbido cuando Douse le propinó un salvaje Mega Punch en el estómago. Cayó como un saco de patatas y no se levantó. Leaf quedó visiblemente conmocionado por la rápida derrota. Tal vez había esperado que Pulver tuviera más fuerza después de luchar contra Pikachu, o tal vez simplemente nunca había visto al Primeape derrotado tan rápido. Bueno, de cualquier manera, el Berserker estaba fuera y eso estaba bien para Ash. Había sido una buena pelea para Pikachu. Necesitaba experiencia contra enemigos con los que no podía simplemente jugar y abrumar. Mantuvo su arrogancia bajo control, pero más que eso, Ash estaba satisfecho con lo bien que lo había hecho. Pulver era el tipo de enemigo con el que Pikachu odiaba lidiar. Un veterano de luchas internas despiadado que podía noquearlo con uno o dos buenos golpes si se acercaba lo suficiente. Abrió más vías para que Ash las considerara mientras continuaban entrenando. Pikachu probablemente tendría muchos problemas contra ese tipo de luchadores hasta que evolucionara, pero era algo en lo que podían empezar a trabajar. Tomó nota mental de explorar el entrenamiento de Pikachu en esa dirección mientras Leaf llamaba a Pulver y liberaba a Saur. Ash no se sorprendió en absoluto al ver al Venusaur. Era la mejor opción de Leaf contra Douse ahora que Pulver estaba fuera de escena. Seadra no podía luchar fuera del agua hasta que evolucionara. Ninetales no podía lidiar con los movimientos de tipo agua, y aunque Fearow también era una buena opción, era el más adecuado para acercarse y abrumar a sus oponentes, algo en lo que Douse simplemente era mejor. No, Venusaur era la mejor oportunidad que tenía Leaf para lidiar con Poliwrath. Nunca antes había luchado contra un Venusaur, pero sabía que debía tener cuidado con ellos. Tenían un centro de gravedad bajo y eran casi inamovibles una vez que decidían plantarse en algún lugar.
Aunque no eran rápidos, en realidad no necesitaban serlo. Esparcían esporas a su alrededor para hacer casi imposible cualquier aproximación, podían aplastar a la mayoría de los enemigos con su peso si lograban acercarse demasiado y eran expertos en disparar ráfagas solares en general, era difícil luchar contra ellos si no estabas preparado. Ash suspiró. Esto no sería fácil. Pyro habría sido su opción. Las esporas eran notoriamente inflamables y Venusaur tenía pocas opciones contra un volador pesado y poderoso como un Charizard. Ciertamente no estaban indefensos, pero les resultaba difícil lidiar con tales oponentes. Ten cuidado, ordenó. Probablemente cubrirá el campo de esporas. Límpialas con Bubble Beam o Butter Gun. Hipnosis si puedes. Tendrás que acercarte para eliminarlas. Touse le hizo un gesto con la cabeza y se giró para mirar a Saur. Comenzar. Efectivamente, Saur retumbó y agitó su enorme flor, esparciendo un potente cóctel de esporas por todas sus inmediaciones. Touse escupió un chorro de burbujas en la nube en represalia, pero solo aclararon las esporas por un breve momento. Fue suficiente para que Ash vislumbrara a Saur acercándose al suelo. Él frunció el ceño. Claramente, Leaf estaba aprovechando la oportunidad para apuntalar las defensas de Venusaur. Defense Curl o algo similar, pensó. Lo bueno es que significaba que el tipo hierba iba a estar bastante inmóvil. ¡Ah cielo! Saur bramó cuando un frío rayo de energía lo impactó. Se sacudió y entrecerró los ojos molesto cuando Touse intentó disparar otro. Ash vio algo amarillo brillar a través de la espesa nube de esporas y volvió a fruncir el ceño. Touse lo imitó y disparó otro Icebeam. Saur refunfuñó, pero no pareció molestarse. Odiaba no poder ver lo que estaba haciendo el Venusaur. ¿Luz de pantalla? ¿Algo parecido? No tenía idea de lo que Leaf le había estado enseñando desde la última vez que se conocieron. Touse usó Bubble Beam para intentar limpiar las esporas nuevamente cuando se reveló el plan de Leaf. De repente, varias enredaderas surgieron del suelo alrededor de Touse y rápidamente lo ataron. Gruñó sorprendido y se congeló las manos con hielo mientras las enredaderas se desprendían de la tierra suelta y lo arrastraban de regreso a Saur. ¡Bomba de agua! Ash gritó desesperadamente. Touse empapó el lado del campo de Leaf con una ráfaga de agua desenfocada, tratando de eliminar las esporas, pero aún así debe haber inhalado algunas por el sonido de su angustiado gorgoteo. Ash frunció el ceño mientras Saur procedía a envolver al Poliwrath a pesar de las frenéticas explosiones de rayo de hielo, vio un escudo brillante alrededor del Venusaur que confirmaba su uso de pantalla de luz, y lo estrelló contra el suelo repetidamente, mientras lo minaba con lo que era. Probablemente Mega Drain o Giga Drain. Ash recordó el tipo agua antes de que el abuso empeorara, frunciendo el ceño. Eso había salido mucho peor de lo que esperaba. Sabía que Touse estaría en desventaja, pero había subestimado profundamente lo poderoso que era Saur. Le había fallado a Touse. Un error así no se volvería a cometer. Liberó a Pyro en el campo. Sal al aire y ahógalo con lanzallamas, ordenó. No dejes que te agarre. Él venció a Touse. Las alas de Pyro se flexionaron mientras miraba de reojo al Venusaur, que ahora parecía mucho más cauteloso. La mejor oportunidad que tenía Leaf ahora era que Saur agarrara a Pyro y lo aplastara. Comenzar. No perdió el tiempo. Pyro se disparó en el aire más rápido de lo que Ash jamás había visto, evadiendo las enredaderas que lo perseguían. Leaf frunció el ceño cuando Charizard arrasó el campo con fuego, encendiendo las esporas alrededor de Saur. El Venusaur aulló mientras era consumido por la conflagración. Light Screen ayudaría a bloquear gran parte del daño real, pero no evitaría el miserable calor que lo invadía. Pyro fue despiadado. Bañó a Saur en fuego, alejándose de las enredaderas que se aferraban a ciegas, de las gotas de veneno y de un rayo solar desesperado, y no se detuvo hasta que Hoja recordó su iniciador. Solo entonces cesó el fuego y Pyro regresó al lado del campo de Ash para aterrizar, todavía mirando a su oponente. Era una forma brutal de ganar, pero Ash no iba a jugar contra el titular de Leaf. El último Pokémon de Leaf fue Rose. Los Ninetales emergieron, agitando las colas mientras ella los enfrentaba con severa elegancia. Pyro rugió y sus labios se curvaron en una mueca. Comenzar. El fuego no funcionará contra ella, advirtió Ash a su titular. Tendrás que acercarte y abrumarla. Podría usar Confuse Ray, así que bloquéalo con Smoke Screen. Pyro gruñó y agitó su cola antes de lanzarse, batiendo sus alas para ganar velocidad y volar. Los ojos de Rose inmediatamente brillaron con la luz de Confuse Ray y el dragón tomó represalias eructando una nube de humo espeso y aceitoso para bloquear las ondas de energía distorsionante.
Se sumergió en el humo y por un momento todo quedó en silencio. Ash se golpeó la pierna con nerviosismo. Pyro rugió y Rose gruñó, y su corazón dio un vuelco cuando su iniciador fue arrojado fuera del humo, rodeado por un capullo de energía psíquica. Los ninetales salieron disparados de la nube, luciendo furiosos mientras ella escupía una bola sombra en su pecho. Gruñó y chasqueó violentamente su cuerpo, liberándose de la prisión psíquica. Pyro la atacó con Dragon Claw. Rose saltó hacia atrás y le clavó 9 colas de acero y plata en un costado de su cara. Escutió sangre, con furia ardiendo en sus ojos, y se abalanzó sobre ella envuelto en una capa de energía azul verdosa. El dragón Rush se estrelló contra Rose y la envió volando hacia atrás, pero ella todavía estaba lo suficientemente concentrada como para atacarlo con otra Shadow Ball. Pyro gruñó de nuevo. No dejes que se escape. Garra de dragón. Agilidad. No dejes que te atrape. Rose se puso en movimiento cuando Pyro la persiguió, volando de nuevo y rugiendo mientras la perseguía. Ella continuó disparando Shadow Balls y trató de atraparlo nuevamente con Imprison, pero Pyro sabía que lo esperaba ahora y se liberó incluso más rápido que antes. El zapato estaba ahora en el otro pie. Al comienzo de la batalla, Ash se había estado retirando y Leaf avanzando. Ahora la moneda se había lanzado al aire. Pero Pyro era más inteligente que el Berserker Primeape que había perseguido ciegamente a Pikachu. Constantemente eruptaba Smoke Screen para oscurecer la visión de Rose y solo entonces atacaba, interrumpiendo su línea de visión y dejándola sin idea de dónde vendría. Aún así, fue intenso. Pyro tomó 2 Shadow Balls más y fue lanzado por una onda psíquica que Ash pensó que podría haber sido extrasensorial, pero no podía estar seguro. Estaba causando daño, pero pagaba por ello cada vez que intentaba atacar. Su oponente resultó herido. Cada vez que Ash vislumbraba a Rose a través del humo, Ninetales favorecía en gran medida una de sus patas traseras y tenía un corte en el hombro por lo que suponía eran las garras de Pyro. Finalmente, Pyro se lanzó hacia la nube de humo por última vez y los sonidos de la batalla llegaron a su fin. Ash dejó de golpear su pierna y frunció el ceño, nervioso. Tomó su Pokébola inicial por si acaso. La neblina se disipó y él se hundió aliviado. Pyro todavía estaba de pie, jadeando, ensangrentado y golpeado peor de lo que Ash había visto en mucho tiempo, pero todavía estaba consciente. Rose yacía de costado, con una mueca grabada en su rostro a pesar de estar inconsciente. Ella le había hecho pagar un alto precio por su victoria. Pyro tenía una mordida salvaje en el cuello y una de sus alas colgaba sin fuerzas a su lado. Ninetales había perdido, pero no olvidarían su furia en el corto plazo. Leaf parecía decepcionada, pero cuando recordó a Rose, lo hizo con una sonrisa orgullosa. Ash hizo lo mismo por Pyro, murmurando elogios al exhausto tipo fuego, y abandonó el campo para encontrarse con su amigo. La final estaba a la vista. Ganara o perdiera, él iba a por ello.